Nunca pensé que me encontraría en una situación así, pero aquí estoy, rodeado por la oscuridad más absoluta. No sé cómo llegué hasta aquí, pero las sombras que me acechan no me dejarán ir. Hay algo en la carretera, algo que no debería estar ahí. Algo que está esperando. El sol ya se había puesto cuando me desvié de la autopista principal, buscando un descanso. El viaje había sido largo y las luces del camión, mi compañero constante, titilaban como si quisieran advertirme de algo. Decidí detenerme en un área de descanso solitaria, un lugar apartado de la ruta habitual, donde la única compañía era el sonido del viento y el zumbido de los insectos. Era un terreno en declive, donde el asfalto parecía rasgado por el tiempo, y las luces de los trailers estacionados brillaban de manera vacía. Cuando salí del vehículo, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Miré alrededor y vi otros camiones, pero no había nadie fuera. Ningún conductor caminando, ninguna voz. Todo estaba en silencio, demasiado en silencio. Tomé mi mochila y me adentré hacia una pequeña tienda de campaña improvisada en el borde del estacionamiento. La mayoría de los vehículos allí no tenían cabinas de descanso, simplemente eran trailers con plataformas vacías. La tienda, desordenada y desvencijada, parecía haber sido construida por alguien que ya no quería estar allí. Al principio pensé que era solo la presión del viaje jugando con mi mente, pero algo no encajaba. El aire estaba pesado, como si algo estuviera observando desde las sombras. Cada paso que daba hacia la tienda parecía amplificar el silencio. Cuando entré, un hombre con la apariencia de un viejo vagabundo me miró desde un rincón oscuro, con los ojos desorbitados y la piel arrugada como si no hubiera visto el sol en años. ¿Qué buscas aquí? Su voz quebrada me dio escalofríos. No me atreví a responder de inmediato, porque sus palabras no sonaban como una simple pregunta, sino como una advertencia. No, solo busco descansar, dije, eludido por su mirada intensa. El hombre sonrió de manera extraña, revelando dientes amarillos y afilados. Aquí no hay descanso, murmuró. Decidí salir rápido. El instinto me gritaba que algo estaba mal. Sin embargo, mientras me alejaba, el murmullo de las voces a mi alrededor empezó a hacerse más fuerte. Al principio pensé que solo era mi imaginación, pero al volver la vista, vi las sombras moverse. Los trailers ya no estaban vacíos. Sus conductores habían salido, y sus cuerpos estaban allí, de pie junto a los camiones, mirando al vacío. Un frío recorrió mi espina dorsal. No había ningún sonido, solo la presencia inquietante de aquellos hombres y mujeres parados en las sombras, sin una sola palabra. Y entonces lo entendí. No eran personas comunes. Algo los había transformado. Algo había arrasado con su humanidad. Miré mi teléfono, pero la señal se había ido. Decidí que era mejor abandonar este lugar y seguir mi viaje, pero cuando me di vuelta para regresar al camión, algo me detuvo. Un grito. Gritó desde el interior de uno de los trailers. Un grito que rasgó el aire, como si algo estuviera siendo arrastrado hacia el infierno. El sonido fue tan desgarrador que no pude moverme. Todo mi cuerpo se paralizó. Los conductores comenzaron a caminar hacia mí, como una marea sin alma, sus ojos vacíos fijos en mí, sus pasos inquebrantables. Intenté correr hacia el camión, pero una figura apareció frente a mí, bloqueándome el paso. El hombre del rincón de la tienda. Sus ojos brillaban con un fuego insano. No puedes irte, dijo con voz suave, pero su tono era frío, y sentí como un sudor frío me cubría la frente. No puedes irte porque ya estás aquí. Su risa resonó en mi oído como un eco lejano, y fue en ese momento cuando entendí la verdad. No era yo quien había llegado a este lugar, era el lugar quien me había alcanzado. Cada uno de esos trailers no era solo un camión de transporte, era una prisión, una trampa para aquellos que buscaban descansar en el camino. Intenté luchar, pero era inútil. Sentí una mano fría y arrugada apoderarse de mi brazo, como si me arrancara parte de mi ser. Los conductores, antes vacíos, comenzaron a moverse hacia mí, uno por uno. No los vi acercarse, pero sentí la presión sobre mi pecho, como si todo el aire se hubiera escapado. ¿Qué hacen?
Pregunté, luchando por respirar. Ellos ya no son como tú, respondió el hombre, cuya voz se distorsionaba cada vez más. Nosotros vivimos aquí, atrapados, buscando a los próximos. La visión se me nubló, el mundo se desvaneció, y una sensación de desesperación me invadió. No pude gritar. No pude moverme. Los trailers comenzaron a temblar como si los motores estuvieran arrancando, y el suelo bajo mis pies se sacudió. Pero lo peor vino cuando escuché un susurro en mi oído. Ya eres uno de nosotros. Y entonces, todo se apagó. Ahora, cuando los camiones siguen pasando, cuando veo a los conductores con sus miradas vacías, no siento miedo. Me siento como uno de ellos. Ya no hay salida. Ya no soy el mismo. He sido absorbido por la oscuridad de la carretera, y el ciclo continúa. Nuevas víctimas vienen, y nosotros, los traileros, los esperamos en la oscuridad. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, comentar y compartir esta historia. Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo a la dirección de correo que aparece aquí. Además, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. Nunca pensé que podría ocurrirme algo así. Pensaba que los cuentos de terror sobre camioneros y carreteras solitarias eran solo eso, historias. Pero no hay nada más aterrador que la verdad cuando te alcanza en medio de la nada. Era una noche fría de finales de otoño, y llevaba ya horas conduciendo sin descanso, cruzando caminos solitarios entre bosques oscuros y campos vacíos. El cansancio me nublaba la mente, pero seguía adelante. Mi camión roncaba suavemente mientras las luces amarillas de la carretera iluminaban solo el asfalto que parecía interminable. Decidí parar en una de esas áreas de descanso que aparecen de repente, sin previo aviso, cuando ya no hay forma de seguir. Siempre me habían incomodado esos lugares desolados, pero la fatiga era más fuerte que cualquier miedo irracional. El área de descanso estaba vacía, salvo por un par de trailers estacionados en la lejanía. Los faros de mi camión cortaban la oscuridad con su brillo, pero no vi a nadie. Al principio, todo parecía tranquilo, incluso apacible. Pero conforme salí del camión, una extraña sensación de inquietud me recorrió. Un escalofrío se apoderó de mi piel cuando sentí la mirada de alguien sobre mí, pero al darme vuelta, no vi a nadie. El viento soplaba fuerte, y el aire olía a tierra mojada. Me acerqué a una de las máquinas expendedoras en busca de un café, cuando vi una figura acercándose desde las sombras. Era un hombre alto, de cabello largo y gris, con un rostro arrugado por la edad. Su ropa era raída y su mirada, vacía. No parecía tener prisa, y su paso lento parecía arrastrar su cuerpo más que caminar. ¿Tienes un momento?, dijo, sin mirarme directamente a los ojos, como si no estuviera seguro de si yo existía. La pregunta sonó como una súplica. Instintivamente, me alejé de él, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. ¿De qué hablas?, respondí, aún sin comprender del todo. Él sonrió con una mueca extraña, sus dientes amarillentos apenas visibles. Se acercó un paso más, y entonces, con voz casi inaudible, dijo: «No estás solo aquí». El frío me recorrió la espalda. Miré rápidamente a mi alrededor, pero no había más personas. Los trailers permanecían inmóviles, como si no pudieran moverse ni un milímetro. Y sin embargo, algo me decía que no debía quedarme. Algo me decía que debía irme inmediatamente. Pero ya era tarde. Un sonido sordo provenía de las sombras. Al principio pensé que era el viento, pero pronto se convirtió en algo más, un golpeteo, como si alguien estuviera golpeando la chapa de un tráiler. Y luego otro sonido, más cerca, como un arrastre de cadenas. ¿Qué es eso?, pregunté, ahora con el corazón acelerado. El hombre parecía no escucharme. Se quedó allí, inmóvil, con sus ojos vacíos clavados en la oscuridad. Entonces lo vi. Un cuerpo humano, o lo que quedaba de él, salió de uno de los trailers. Su piel era pálida y arrugada, como si hubiera estado muerto por días.
Sus ojos, vacíos y vidriosos, me miraban fijamente mientras caminaba hacia mí, pero su cuerpo no se movía con naturalidad, sino que parecía arrastrarse de una manera antinatural, como si algo lo controlara desde adentro. El hombre gris comenzó a reír, una risa baja, gutural, que resonó en la fría noche. ¿Crees que eres el primero?, dijo, finalmente mirando hacia mí. Su voz era grave, con un toque de locura. Todos los que se detienen aquí se convierten en parte del ciclo. No puedes irte. Nadie puede. De repente, una ráfaga de viento agitó las hojas secas, y un sonido aún más extraño surgió de los trailers. Era un murmullo bajo, casi imperceptible, como si docenas de voces se susurraran entre sí. Sin pensarlo, comencé a correr hacia mi camión, pero las sombras comenzaron a moverse, a rodearme. Los otros trailers ya no estaban quietos. Sus puertas se abrieron lentamente, y de cada uno, comenzaron a salir figuras humanas, o lo que alguna vez fueron humanos. Eran figuras sin vida, sus movimientos torpes, como si no pudieran coordinar sus cuerpos. Unos arrastraban las piernas, otros se doblaban de formas imposibles, pero todos se acercaban a mí con una lentitud perturbadora. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. La garganta me ardía como si el aire se hubiera vuelto espeso, insoportable. De repente, sentí algo frío y pegajoso en mi brazo. Miré hacia abajo y vi una mano muerta aferrándose a mí. La piel de la mano estaba arrugada y cubierta de pequeñas cicatrices, como si hubiera sido sometida a un sufrimiento interminable. «Ellos son los traileros», susurró el hombre gris detrás de mí. «No hay escape. Nos arrastran, nos consumen. Nadie sabe cuántos de nosotros estamos atrapados aquí. Cada vez que alguien se detiene, se une al ciclo. Tú ya eres uno de nosotros. Eres parte de la carretera». Mi corazón latía con fuerza, pero mis piernas no respondían. Comencé a sentirme pesado, como si estuviera siendo absorbido por la tierra misma. El camión, mi único refugio, ya no era más que una ilusión. Todo comenzó a desvanecerse, la realidad se volvió borrosa, y solo quedaba el sonido de aquellos pasos arrastrándose en la oscuridad. Lo peor de todo fue la sonrisa del hombre gris. Cuando la vi, supe que era demasiado tarde. Ya no importaba que intentara huir, ya no importaba que deseaba regresar a casa. Estaba atrapado en el ciclo de los traileros, condenado a caminar entre las sombras para siempre. Así es como empieza todo.